a todos ustedes, en nombre de Marcos Aguinis y en el mío propio, nuestra gratitud a los amigos de la Universidad de Tel Aviv que han hecho posible este encuentro entre nosotros, y nuestra invitación, para que sea bien comprendida, consiste en proponerles a ustedes el desarrollo de un diálogo. Un diálogo no es una charla. En la charla se alternan los puntos de vista que difícilmente guardan relación entre sí. Uno dice una cosa, otro dice otra. Cada cual habla de sus nietos. Un diálogo, una auténtica conversación, intenta hacer el despliegue de ideas que buscan la convergencia en la caracterización de aquellos temas que puedan resultar de interés social, de interés histórico, de interés político. Nada es más difícil que llegar a ser hombres y mujeres de nuestro tiempo. La contemporaneidad no es un atributo natural, uno no pertenece a una época por el hecho de que haya nacido en esa época o cercano a esa época. La pertenencia a una época está dada por la posibilidad de comprender sus desafíos específicos, aquellos problemas que caracterizan al tiempo en que nos toca vivir y la relación que esos problemas guardan con nuestra vida personal. No es fácil, generalmente es muy difícil, alcanzar una comprensión plena de la relación que existe entre nuestro tiempo y nuestra vida personal. Pero intentar la comprensión de ese vínculo, empeñarse en comprender de qué modo los problemas de nuestro tiempo forman parte de nuestra vida personal y nuestra vida personal se encuentra inscripta necesariamente en una época, es posiblemente uno de los desafíos que resultan más cautivantes para cualquiera de nosotros en la medida que querramos desarrollar la aventura de pensar y tratar de entender. Hoy nosotros vamos a tratar de correr esa aventura junto con ustedes. Hemos diseñado un mapa genérico, los desafíos de nuestro tiempo en lo político, en lo social, en lo cultural, y los contenidos se irán desplegando con el énfasis que nuestra conversación sepa imprimirle. Por eso, nuevamente mi gratitud a los que se han atrevido a convocarnos para que despleguemos esta tentativa de reflexión, y a ustedes nuevamente por acompañarnos en este esfuerzo que para mí es un estímulo enorme al estar acompañado por Marcos Aguinis. Comenzaré señalando la emoción que nos produce a Santiago y a mí que haya tanto público en esta tarde. Y sé que hay mucha gente que no pudo entrar porque se habían agotado las localidades. Por otra parte, también emociona que esté aquí presente un presidente, legisladores, embajadores, diplomáticos y tantos amigos de distintas actividades que han venido acá para escucharnos y para compartir con nosotros las ideas que pueden ir desarrollándose en este diálogo. Quiero pedir también que apaguen la luz que está ahí arriba, que no me deja pensar, porque les digo que voy a hacer la confesión igual, aunque esté más oscuro, de lo que pienso. ¿Se puede pagar? A ver. Además, hacemos un servicio público cuando bajamos un poco el gasto eléctrico. Como me acompaña a mí un refinado poeta y un profundo y exquisito filósofo, voy a comenzar por lo que habitualmente se hace en filosofía, que es formular preguntas. En general, las preguntas terminan por ser contestadas a través de la lógica o de racionalizaciones. Pero hay preguntas que al comienzo producen cierta perplejidad. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres abren la boca cuando se maquillan los ojos? Por ejemplo, ¿por qué los cementerios tienen muros
si los que están adentro no pueden salir, los que están afuera no quieren entrar? ¿Para qué? ¿Por qué la lana mojada encoge y las ovejas bajo la lluvia no se achican? Bueno, y así podemos formular muchas preguntas. Y evidentemente que los desafíos que tenemos en este mundo estamos abrumados de preguntas. Hemos clasificado lo que queremos decir hoy en 3 grandes grupos: los desafíos políticos, los desafíos sociales y los desafíos culturales. Casi nada. Una enciclopedia. Esto no se termina ni en una hora, ni en un día, ni en una semana, ni en un año. Es mucho. Pero empezaremos con los desafíos políticos. Obviamente, como argentinos, nosotros dos y mucha gente de este salón, tenemos que decir alguna palabra sobre Argentina. He escuchado repetidamente que la gran cantidad de argentinos que en este momento han venido a veranear a Uruguay, y especialmente a esta zona, se debe al clima de alivio que se produjo en nuestro país como resultado de las últimas elecciones. Ese clima de alivio llevó a una suerte de regocijo, consciente o inconsciente, que ha provocado este deseo de celebrar, de estar bien, de disfrutar, de cambiar un poco. Y este clima de alivio viene acompañado por una contradicción. Y es que, junto con este alivio, por tener un gobierno que apuesta a la democracia y que quiere ser un enemigo acérrimo del narcotráfico y de la corrupción, está descubriendo a qué profundidad ha llegado la corrupción y el narcotráfico y la complicidad delincuencial en nuestro país. Entonces están las dos cosas juntas. Por ejemplo, la novela de la persecución de estos 3 prófugos ha concentrado la atención del país y se acusaba al gobierno actual por no haber logrado capturarlo más rápido, como si las fuerzas de seguridad de este gobierno hubieran sido organizadas y educadas por este gobierno y no por el que se fue, corrupto y ladrón. Además, esta novela, como les acabo de decir, que llevó 13 días, toda una serie, impidió que la sociedad prestara atención a los avances económicos y políticos que se están dando en el país. La ley de medios, la organización de ministerios que tratan de eliminar el increíble gasto público presente por esa cantidad inmensa de ñoquis, la decisión de la presidenta del Senado, la vicepresidenta, de sacar 2.000 y pico de ñoquis, que se haya aprobado, o se esté por aprobar mañana, o hoy creo que ya se aprobó, el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, como consecuencia de una inteligente negociación de la gobernadora Vidal con todos los intendentes de todas las tendencias políticas, avances notables que se dan en la Argentina, rápidos. Pero bueno, la novela tiene ese poder de atrapar, yo lo sé como novelista, a veces más que la noticia cruda. La Argentina está viviendo un momento muy notable, esperanzado, que puede llevar a que vuelva nuestro país a jugar un papel descollante en todo el continente. En el continente en general, en toda América Latina, están cayendo los regímenes populistas y está surgiendo una tendencia democrática en serio, de un gobierno decente, un gobierno coherente, un gobierno confiable. Pero al mismo tiempo debe tenerse presente que cada ciudadano debe hacer todo lo necesario para apoyar la resurrección de Argentina en este momento tan crucial. Y digo resurrección porque la Argentina prácticamente ha sido sepultada en el mundo como consecuencia del desmanejo que hubo en la década, bueno, ¿para qué poner palabras?
No se me ocurre la adecuada, les aseguro, porque sería tan terrible que provocaría escándalo. Cada argentino tiene la obligación de hacer eso. Esa conciencia no la tiene todo el mundo. Observen ustedes los noticiosos, los periodistas, que incluso estaban en contra de esta década corrupta, se cuidan de manifestar una independencia de criterio poniendo en aprieto al gobierno con pequeñas cosas, buscando el pequeño detalle. Por ejemplo, cuando Macri reconoció que se equivocó al apurarse en designar 2 miembros en la Corte Suprema sin seguir algunas tradiciones, no violaba la Constitución, pero algunas tradiciones, el presidente tuvo el coraje, que los argentinos ya habíamos olvidado, de retractarse y dar marcha atrás. Esto no fue debidamente aplaudido. Entonces aquí, y más bien fue criticado, esto nos revela cómo tenemos que esforzarnos en colaborar cada uno de su sitio para que la Argentina pueda recuperarse, que pueda salir. Y luego vendrán los debates por el matiz político que queremos que en la Argentina predomine. Bueno, para que esto sea un diálogo, paro acá y por favor, Santiago, es tu turno. Sí, no, retomo tu reflexión, que para mí se vincula medularmente con el problema que creo que la Argentina enfrenta hoy centralmente. Yo les hacía una referencia al concepto de contemporaneidad, de ser hombres y mujeres de nuestro tiempo. La Argentina es un país que debe ganar contemporaneidad, debe aprender a ser un país de nuestro tiempo. No es un desafío exclusivo de la Argentina, pero sin duda la Argentina corre el riesgo de verse, como se ha visto, más cerca del siglo XIX que del siglo XXI. Y eso en virtud del modo como concebió el ejercicio de la política, del modo como entendió la educación de su ciudadanía, de la forma en que concibió centralmente la idea de que la ley estuviera supeditada al poder. Invertir esta relación, lograr que el poder se supedite a la ley, es el proyecto transformador más ambicioso que tiene nuestro país por delante. Entender lo que esto significa entender que la política no puede ser ejercida desenfrenadamente por la conducción circunstancial que algún partido alcance en el poder. Posiblemente entonces, la Argentina deba acompañar a un presidente que se ha propuesto reinscribir el ejercicio del poder político en el marco de la Constitución Nacional y no adaptar la Constitución Nacional a sus ambiciones políticas. Pero también es muy importante preguntarnos nosotros como ciudadanos si estamos capacitados para entender las idas y venidas, como señalaba recién Marcos, que este proceso de readecuación de la política a la ley fatalmente va a enfrentar. El hecho, por ejemplo, reciente, de hace apenas horas, de que la información que llegó a la Presidencia de la Nación de que se había detenido a los 3 prófugos no fuera cierta y provocara un auténtico papelón y una vergüenza en el gobierno, tendió a comprometer mucho más al gobierno de lo que debería haberlo comprometido en la percepción pública que se tuvo de ese fenómeno. ¿Qué esperábamos nosotros de un gobierno constitucional que acaba de nacer y que desconoce la magnitud del delito porque no lo practica? ¿Qué esperábamos? Que entendiera de inmediato. Preguntémonos francamente,
si estamos a la altura del desafío como ciudadanos, si somos lo suficientemente cívicos como para acompañar con templanza, con paciencia y, como señalaba Marcos, con responsabilidad la etapa que se inicia. La educación argentina no es una educación consonante con este desafío, pero puede llegar a serlo si entendemos cómo proceder, entendiendo bien el compromiso, la índole del compromiso que se resume en una sola expresión: vivir dentro y no fuera de la Constitución Nacional. Por eso me parece a mí que el dilema que hoy enfrenta la Argentina en este orden no es solo un dilema nacional. Señalábamos recién, América Latina tiene por delante el porvenir si comprende hasta dónde está metida en su pasado. Marcos. Bueno, Santiago acaba de mencionar a América Latina y creo que a eso tenemos que referirnos. Estamos, por ejemplo, ahora en Uruguay y hace 2 días se reunió el presidente Macri con el presidente Tabaré Vázquez para resolver ese escándalo que todos deberíamos recordar muy bien, porque ya algunos olvidaron, cuando un feroz Néstor Kirchner iba a las orillas del río Uruguay a insultar a este país por la famosa historia de la pastelera. ¿Se acuerdan ustedes? Y nos enojamos con un país hermano tan próximo y tan parecido a nosotros como es Uruguay. Un absurdo increíble. Y la sociedad argentina no se escandalizó por eso. Y de ahí que tenés razón, Santiago, al decir que en la Argentina hay un problema cultural de fondo, donde los ciudadanos no piensan bien, no analizan las cosas adecuadamente. Tendría que haber habido una repulsa extrema a eso. Si había una diferencia, se negocia con un país hermano, un país tan amigo como Uruguay, pero no se va a insultarlo a ese país. Incluso se lo insultó a Tabaré Vázquez cuando estuvo en una asunción de mando ahí en el Congreso en Argentina. También fue un escándalo increíble. De modo que empezamos con la alianza que se está haciendo de nuevo en el cono austral, es decir, Uruguay, Argentina, Chile. Y esto se va a expandir por el resto de América Latina. Y esto es muy importante, porque América Latina es un continente donde todavía el narcotráfico puede ser frenado. Es notable cómo lo han ido frenando en Colombia, y por eso los colombianos se vinieron a Argentina, donde tenían el permiso de los líderes de la década ganada para establecerse en Argentina. Se vinieron de Colombia acá. En Colombia el narcotráfico está vedado, está encerrado en un gueto, está cada vez más chico, está a punto de perder todo. Pero sigue existiendo en América Latina los conceptos tan equivocados de que, por ejemplo, las negociaciones de Colombia con la guerrilla se hacen nada menos que en un país tan democrático como Cuba. Y eso tampoco nos escandaliza. Por otro lado, se habla de los derechos humanos, se habla de las constituciones y de las repúblicas. Mire lo que está pasando en Venezuela, que ganó por goleada la oposición, y en este momento Maduro, que es el jefe del Poder Ejecutivo, muy debilitado, ordena que no se le haga caso a la Asamblea de Venezuela, que tiene una mayoría opositora en todas sus decisiones. Una medida extremadamente antidemocrática. ¿Ustedes escucharon que la OEA se haya escandalizado por esto? ¿Que haya habido manifestaciones de repudio generalizadas ante semejante ataque a las instituciones democráticas? No, hay silencio. Pero paulatinamente esto va a empezar a cambiar. América Latina está en condiciones de terminar con el narcotráfico en nuestro continente. Por otro lado, es un continente donde no se hacen explotar bombas atómicas ni bombas de hidrógeno, como acaba de ocurrir en Corea del Norte. Aquí el terrorismo todavía no ha ingresado con la fuerza que se está expandiendo en otras partes. Ya hablaremos del tema de los refugiados del Medio Oriente, pero acá no han venido oleadas de refugiados, entre los cuales inevitablemente se mezclan yihadistas, lamentablemente, desgraciadamente. Entonces América Latina está en condiciones de volver a convertirse en el continente de la esperanza,
el continente integrado por una gran cantidad de países que están hermanados por su respeto a la Constitución, a las leyes, a la legalidad y a un progreso genuino, no el progreso demagógico y falso de los llamados progresistas que apoyan a Cuba, a Corea del Norte, a Irán. Esos son los progresistas que hoy en día están de moda y que son los más arcaicos y reaccionarios que hay en este momento en el mundo. De modo que América Latina también nos tiene que dar mucha esperanza y es necesario que se trabaje intensamente para que esta fraternidad latinoamericana se afirme y marque el rumbo, no solamente de nuestro continente, sino que puede ser orientador en el planeta en general. Sin duda.